Bueno, es una bendición estar acá una vez más. Dios les bendiga muchísimo. Y hoy el Señor me ha dado una palabra que realmente ha confrontado mi vida bastante y quisiera compartirla con ustedes. Los que conocemos la historia del pueblo de Israel, sabemos que fue un pueblo terco, que hacía caso omiso a las ordenanzas que les daba el Señor. 12 tribus que conformaban aquella gran nación en muchas oportunidades, muchísimas oportunidades, dieron la espalda al Señor. Sin embargo, Dios siempre les dio la oportunidad de redireccionar sus pasos. La historia bíblica nos narra que estas tribus israelitas, luego de pasado un tiempo de la muerte de su padre Israel, conocido anteriormente como Jacob, se dividieron. Una de ellas fue elegida para que de allí naciera el Mesías. Me refiero a la tribu de Judá. Ella tenía la gran bendición, que no sé si recuerdan o han leído en algún momento, cuando muere Israel, que le da una bendición a cada hijo. Y le dice a la tribu de Israel, le dice a su hijo Judá, que de él saldrán sacerdotes y profetas. Y nada más y nada menos que recibió la bendición del linaje de donde vendría Jesús, nuestro Redentor, nuestro Señor. Bueno, esta tribu se fue desarrollando. Sin embargo, a pesar de conocer esa gran bendición que tenían, cuenta la palabra de Dios que ellos tomaron el camino de la desobediencia e idolatría y sufrieron terribles consecuencias por ellos, por eso que hacían. Mi nombre es Raúl Guedes y estamos en la iglesia Las Buenas Nuevas de Guacara, donde pastorea nuestro hermano, amigo, padre, pastor Osvaldo Páez, el cual amamos muchísimo y le envía saludos. Y he titulado este tema para ustedes y para mí, Camino Errado. En esta trayectoria del pueblo de Israel o del pueblo de Judá, hubo un profeta usado por Dios para intentar por todos los medios, por todos aquellos medios posibles, hacer entrar en razón al pueblo judío. Y que, por cierto, sufrió muchísimo intentando hacerlo. Le hablo del profeta Jeremías, que tenía como apodo el profeta llorón, el profeta sufrido, el profeta desvalido, el profeta atormentado, una gran cantidad de apodos que tenía por todo lo que sufrió, intentando por todos los medios dar el mensaje de parte de Dios al pueblo para que ellos cambiaran ese camino errado que habían tomado. Cuenta la palabra que de pasado un tiempo del Señor dándole promesas y dándole ordenanzas al pueblo, Jeremías oraba al Señor diciéndole que tuviera misericordia del pueblo, que por favor los ayudara, los guiara. Y el Señor le da una palabra y le dice lo siguiente. Eso se encuentra en Jeremías 18, del versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a leer, o voy a leer. Dice así: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como lo esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dijo este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con este barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir cierta nación o cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación, a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías, advierte a toda Judá y a Jerusalén y diles: esto dice el Señor, en vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre.
Así que cada uno de ustedes abandonen sus malos caminos y hagan lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva. Increíble esta respuesta. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios deseos. ¡Wow! Es increíble la respuesta que da el pueblo. Cuando yo leí esto, dije, no puede ser que una persona o un pueblo, Dios le esté dando la oportunidad de guiarles, de ayudarles, de evitarles un desastre y digan no. Me imagino al profeta Jeremías después que el Señor lo lleva a casa del alfarero y le da el mensaje diciendo: wow, ahora sí el pueblo se va a arrepentir. Voy a darles el mensaje del Señor y ahora sí, con este mensaje que me ha dado Dios, ellos tomarán el buen camino. Pues resulta que cuando le da la noticia, el pueblo simplemente dice: no gastes saliva en lo que estás diciendo, porque nosotros vamos a hacer lo que queramos, lo que nos antoja. Seguiremos actuando en contra de Dios como lo venimos haciendo. Es increíble escuchar esto, que Dios desea mostrar misericordia, pero Él no quiere, el pueblo no quiere su misericordia. El pueblo que conocía, un pueblo que conocía el trayecto de sus antepasados, porque cuenta la Biblia que antes de entrar a Canaán, Moisés repitió las leyes y le contó a ese pueblo que iba a entrar nuevamente a la tierra prometida, por primera vez a la tierra prometida, le contó todo lo que habían pasado sus antepasados. Y les dijo: sigan al Señor y les irá bien y contento. Moisés en ese momento anunció al pueblo que tendrían una gran conquista. Sin embargo, aún conociendo al pueblo la fidelidad de Dios, dijo que no. Increíblemente dijo que no. Dice el verso número 7 lo siguiente: si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Jesús, el Señor le está diciendo: quiero mostrarle la misericordia, quiero mostrarles cuánto le amo, pero necesito que por favor tomen el camino correcto y dejen el camino errado. Y saben, Dios muestra firmeza en su palabra. Y el pueblo sabe que es cierto porque ya conoce las historias. Ellos conocen de las experiencias que habían vivido. Vivieron el poder del Señor al conquistar la tierra de Canaán. ¿Y cuál fue la respuesta de este pueblo? Simplemente dijeron: no gastes saliva. O sea, le estaba diciendo al profeta: no pierdas el tiempo hablando con nosotros, que nosotros no haremos eso. Nosotros seguiremos adorando otros dioses. Nosotros seguiremos haciendo sacrificios a Baal, porque eso era lo que hacía el pueblo. Y cuando vemos esta respuesta en Jeremías 18:12, podemos quedar asombrados que un pueblo decida encarar a Dios mismo y decirle: no te obedeceremos. ¿Y saben qué pasó después? Dios cumplió lo que dijo. Cuando leemos los capítulos posteriores, encontramos la gran desolación que vivió el pueblo. Y aunque Dios cumplió también su promesa, al nacer de allí el Redentor del mundo, Jesús, pues ellos pudieron evitar gran dolor y gran pérdida de mucha gente que murió siendo desobediente a la palabra del Señor. Dios aún sigue dando esas oportunidades a todos los que nos acercamos a Él y ser fiel a su amor demostrado a nosotros. Ese pueblo sufrió una desolación increíble cuando fueron conquistados por el reino de Babilonia. Dice la Biblia que murieron muchísimos. El pueblo que salió, que fue conquistado o fue erradicado casi en su totalidad por el pueblo babilonio, porque fue una grey pequeña que tomaron como esclavos, que Dios permitió que se mantuvieran allí para cumplir su promesa.
Dice la Biblia que pasaron por cosas increíbles. Mataban a los niños, hacían tortura a las mujeres. Fue increíble lo que hicieron allí. Y Dios quería evitarle eso al pueblo. Sin embargo, ellos, en su desobediencia, quisieron continuar. Y no solamente hago referencia a aquellos que han conocido al Señor como Dios, porque cuando vemos a este pueblo que conocía al Señor, pues podemos hablar de aquellos que estamos en el Señor, podemos compararlo con aquellos que estamos en el Señor y simplemente hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera. Aunque conocemos del Señor, aunque sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas, hemos conocido sus historias, conocemos sus proezas, conocemos sus promesas, hemos escuchado testimonios de cuántas cosas ha hecho el Señor. Nosotros mismos somos testimonios de dónde nos ha sacado el Señor. Pues aún así, muchas veces, igual al pueblo de Judá, hemos caminado a espaldas del Señor. Hemos sido muy desobedientes. Sin embargo, el Señor mantiene sus misericordias y quiere mostrar sus misericordias a nosotros también. Aquellos que aún no han tomado la decisión de seguir al Señor, muchas veces escuchan los mensajes del Señor a través de cualquier persona, de alguna canción, cualquier medio que use el Señor para darles la oportunidad de llegar a Él. Y muchos de ellos están respondiendo como respondió este pueblo. No queremos seguir haciendo lo que nos provoca. No haremos caso a esto, porque aparentemente no creen que las consecuencias que vendrán serán las que ya saben que vienen. Sin embargo, Dios les pide a través de tantos medios que tomen la decisión correcta y se eviten aquellas grandes consecuencias. El Señor mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para darnos de su gracia, pero en muchas oportunidades abusamos de la gracia del Señor y optamos por hacer lo malo, y lo que viene de ello son consecuencias terribles, familiares, consecuencias matrimoniales, consecuencias laborales, consecuencias de amistades, consecuencias de salud, simplemente por desobedecer. Y sabes que el Señor sigue manteniéndose firme allí, diciéndonos, y sigo aquí, dice el Señor. Sigo aquí, dice el Señor, esperando que me veas, esperando que tomes el camino correcto. Y en algunas oportunidades he escuchado personas decir, ¿por qué Dios ha sido malo conmigo? ¿Por qué me suceden estas cosas? Y resulta que solamente son consecuencias de tus malas decisiones. Y tendemos a culpar a Dios, tendemos a enojarnos muchas veces con Dios diciendo, ¿por qué a aquel no le sucede lo que me sucede a mí? Y resulta que cuando analizamos el porqué de las cosas, conseguiremos que son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero el Señor sigue allí, esperando que nosotros nos acerquemos a Él, así como esperó por el pueblo, así como sigue esperando por muchos de ellos. El pueblo judío que dio la espalda al Señor. Aún en el nacimiento del Señor, el pueblo judío en el desarrollo de la vida del Señor dieron la espalda al Señor. Pero sabe que el Señor es fiel a su promesa y mantendrá sus misericordias, mostrará sus misericordias día a día. Quiere evitarnos las grandes consecuencias terribles que podemos acarrear por caminar en un destino errado. Hoy quiero que este mensaje llegue a tu corazón y que puedas allí sentarte un momento y entender, analizar, ¿será que le he dado la espalda a Dios? ¿Será que he tomado caminos diferentes a los que el Señor me ha indicado? ¿O será que conociendo el verdadero camino he decidido andar por otro? Pues hoy quiero decirte que las misericordias del Señor se mantienen en pie para ti. Él está allí, al igual que el pueblo, esperando que te acerques a Él. Si quieres, me gustaría guiarte a una oración para que en tu corazón principalmente le pidas perdón al Señor, o pidamos perdón al Señor por haber tomado decisiones contrarias a su voluntad, y que nos acepte como sus hijos y que sea nuestro Padre. Así que te pido que inclines tu rostro allí y repitas una oración conmigo, por favor. Señor Jesús,
Reconozco, Señor, que he tomado caminos diferentes a lo que tú me has señalado. Pero hoy a través de tu palabra he entendido que necesito volver a ti. Hoy quiero, Señor, que guíes mis pasos, que tu palabra pueda alumbrar el camino por el cual debo caminar y que pueda tomar la decisión firme, a pesar de las circunstancias, en seguirte a ti, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. También, Señor, quiero que entres a mi corazón y te recibo hoy como mi Señor, como mi Salvador y como el todo de mi vida. Entra en mi corazón y entrónate allí y guíame cada día en los pasos que debo dar para acercarme cada día más a tu presencia y a tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén.